La gran cultura del Día de Todos los Santos y el Día de los Muertos en México se celebra el 1 y el 2 de noviembre de cada año. Aunque son dos festividades que se celebran en la misma fecha, hay una gran diferencia entre una y la otra, eso sí, íntimamente muy enlazadas una de la otra. En este video les explicamos de principio a fin, desde sus distintas actividades que se realizan hasta sus historias de cada conmemoración. Bienvenidos. El 1 de noviembre la Iglesia Católica celebra la solemnidad de Todos los Santos, fiesta instituida en honor a todos y cada uno de los santos, conocidos o desconocidos, por su gran labor de difundir el mensaje de Dios. El Día de Todos los Santos es una solemnidad cristiana. Esta celebración tuvo sus orígenes en el siglo IV debido a la gran cantidad de mártires de la Iglesia. Más adelante, el 13 de mayo del año 610, el Papa Bonifacio IV dedicó el panteón romano al culto cristiano. Es así que se les empieza a festejar en esa fecha. Posteriormente, el Papa Gregorio IV en el siglo VII trasladó la fiesta al 1 de noviembre. Los santos canonizados, es decir, declarados solemnemente santos oficialmente por la Iglesia Católica, son varios millares, pero existe una inmensa cantidad de santos no canonizados, pero que ya están gozando de Dios en el cielo, declararon autoridades de esta institución. A los santos no canonizados está especialmente dedicada esta fiesta, porque la Iglesia busca reconocer la labor de los santos desconocidos que arriesgaron su vida por la justicia y la libertad de forma anónima. El Papa Francisco explicó de una forma más clara la diferencia entre las celebraciones de la solemnidad de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos. El 1 de noviembre celebramos la solemnidad de Todos los Santos, el 2 de noviembre la conmemoración de los fieles difuntos. Estas dos celebraciones están íntimamente unidas entre sí, como la alegría y las lágrimas se encuentran en Jesucristo, una síntesis que es fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza. En efecto, por una parte la Iglesia, peregrina en la historia, se alegra por la intercesión de los santos y los beatos que la sostienen en la misma misión de anunciar el Evangelio. Por otra, ella, como Jesús, comparte el llanto de quien sufre la separación de sus seres queridos, y como Él, y gracias a Él, hace resonar su acción de gracias al Padre que nos ha liberado del dominio del pecado y de la muerte. Precepto. Aunque no siempre ha sido así, las iglesias orientales no la cuentan entre sus 16 fiestas mayores. El Día de Todos los Santos es fiesta de precepto. La solemnidad se observa con rito de primera clase en toda la iglesia latina el primer día de noviembre. Hay obligación de asistir a misa y no trabajar. Va precedida de una vigilia en que el tenor del Canon 1252, párrafo segundo del Codex JC, se debe observar abstinencia y ayuno. En su concepción católica, el objeto de la fiesta es honrar a todos los moradores del cielo, incluyendo la Santísima Trinidad, la Virgen, los ángeles, las diversas categorías de justos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y a los santos, incluyendo los que no han sido canonizados. Historia del inicio del Día de Todos los Santos. La iglesia primitiva acostumbraba a celebrar el aniversario de la muerte de un mártir en el lugar del martirio. Frecuentemente los grupos de mártires morían el mismo día, lo cual condujo naturalmente a una celebración común. En la persecución del Diocleciano inicia en 303. El número de mártires llegó a ser tan grande que no se podía separar un día para asignársela, pero la iglesia, creyendo que cada mártir debía ser venerado, señaló un día en común para todos. En Oriente consta que ya se celebraba una fiesta en honor de todos los santos desde 359. La fecha estaba fijada en el 13 de mayo para la iglesia de Siria y el primer domingo después del Pentecostés para los de Antioquía, según San Juan Crisóstomo. Esta fecha, domingo de la octava de Pascua de Pentecostés, continuó usándose entre las iglesias de rito bizantino como solemnidad para todos los santos. El origen de esta fiesta en Roma y con ello en la iglesia occidental se halla vinculado al templo del Panteón. Este edificio, que originalmente se dedicaba al culto de todos los dioses romanos, cayó en desuso como tal a fines del siglo IV. Hacia 608, Focas,
emperador de Oriente, lo donó al Papa Bonifacio IV, quien hizo que se convirtiera en iglesia, dedicándola el 13 de mayo de 610 bajo la advocación de Santa María la Rotonda. En el siglo IX, el Papa Gregorio IV trasladó gran número de cuerpos de mártires desde las catacumbas y volvió a consagrar la iglesia el 1 de noviembre de 835, denominándola Santa María ad Mártires. Por otra parte, el Papa Gregorio consagró una capilla en el Vaticano para dar culto a los santos que antes eran honrados en los cementerios y catacumbas que había quedado en desuso. Dicho oratorio se dedicó al Salvador, a Santa María, a los apóstoles, a los mártires, a los confesores y todas las almas justas, e hizo que un coro de monjes rezase todos los días un oficio suplementario en honor de todos los santos, cuyo natalicio fuese cada día. De la combinación de estas tradiciones con la de las misas votivas en memoria de muchos o de todos los santos, surgió una tradición que ya para el siglo VIII estaba arraigada, si bien la fecha no era siempre la misma. El Papa Gregorio IV la unificó en el 1 de noviembre, fecha para las cosechas que ya se habían recogido en el territorio romano, porque las celebraciones anteriormente eran el 13 de mayo, aniversario de la congregación de Santa María ad Mártires, fecha en que los víveres eran escasos en Roma y las multitudes que peregrinaban para los actos eran ya muy considerables. Posteriormente, el día 2 de noviembre se celebra la memoria de los fieles difuntos, es decir, todas las personas que han muerto y se les recuerda. En esa fecha se hacen diferentes festividades, como hacer altares a personas familiares queridas y ofrecerles comida de su favorita, bebidas. Según la creencia, es el día de todos los santos cuando ellos vienen de visita a su antiguo hogar. Los altares se suelen adornar con veladoras, sal, incienso, calaveritas de azúcar, tradicional pan de muerto y flores de cempasúchil, una foto de la persona al cual va dirigido el altar. En el caso de los niños, se les coloca algunos dulces y juguetes, así como también son visitadas a sus tumbas respectivas, con flores, comida, bebidas. Se hace una limpia detallada a la tumba del ser querido fallecido, además de dejarle veladoras. Algunas personas acostumbran llevarle serenatas con las canciones que más les haya gustado en vida. El objetivo del Festival de Tradiciones de Vida y Muerte es contribuir a la preservación de las tradiciones del Día de Muertos, que son patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Como ventana de México al mundo, también es una excelente oportunidad para mostrar la cultura de nuestro país a través de sus representaciones artísticas, artesanías y sus muchas tradiciones. La celebración de los muertos en México es vivida con bromas y risas, con calaveras de colores alegres y brillantes. Tanto esas calaveras como las obras del artista Frida Kahlo son símbolos importantes para las festividades de los difuntos. La celebración empieza con la decoración de los altares en honor a los difuntos en sus casas, en las iglesias y las tumbas en los cementerios. En estos lugares se ponen distintas ofrendas que incluyen fotografías, las comidas favoritas del difunto, flores, velas, panes, incienso, entre otras cosas. En México, como también en otros lugares, la gente forma procesiones a los panteones donde hacen día de campo en las tumbas de sus seres queridos, con fiestas, música y baile, así como bebidas y comidas. La fiesta se prolonga hasta la noche con velas encendidas hasta el amanecer del día siguiente. La gente vive la festividad como si sus seres muertos estuviesen vivos. Además de salir a las calles a desfilar, bailar por las calles más importantes de las ciudades, vestidos de catrinas, calaveras y algunos íconos más importantes de México. Una de las tradiciones culinarias más importantes en México en esta celebración es el pan de muerto, un pan dulce decorado con huesos cruzados o una calavera y espolvoreados con azúcar y las calaveras de azúcar. Historia del inicio del Día de los Muertos en México. El Día de los Muertos es una tradición mexicana celebrada el 1 y el 2 de noviembre en la que se honra a los muertos. Se originó como un sincretismo entre las celebraciones católicas, especialmente el Día de los Fieles Difuntos y de Todos los Santos, así como las diversas costumbres de los indígenas de México.
Es una festividad que se celebra principalmente en México, donde es originaria, y en países latinoamericanos que han adoptado la tradición mexicana para honrar a sus difuntos, como Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala, y en menor grado en países de América Central y en la región andina en América del Sur, desde el noroeste de Argentina hasta los Estados Unidos, en zonas donde existe una gran población indígena. En el 2008, la UNESCO declaró la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México. Actualmente también se festeja en zonas más al sur, como por ejemplo en Buenos Aires, por migrantes de área andina central, principalmente del occidente de Bolivia, del noroeste argentino, del suroeste de Perú, y en Venezuela es celebrado por el pueblo cariña, que se le denomina Acatomo o fieles difuntos. También se celebra la Llora. Todo se trata de celebrar a sus muertos. Cabe destacar que el Día de los Muertos en Venezuela proviene de los nativos y es una costumbre muy antigua que ha cambiado a la llegada de los españoles. Teotihuacán. El pueblo teotihuacano acostumbraba a hacer ofrendas en honor a los fallecidos casi todo el tiempo, practicando cansados pero intensos rituales con el propósito de que el difunto llegase con bien a uno de los 4 paraísos, según su forma de muerte, conteniendo comida, copal, vasijas, cuchillos, piedras de jade y semillas. Utilizaban a los perros xoloescuintles para que les ayudasen a hacer la luz en el paso por el inframundo y no se perdieran sin antes llegar al paraíso, sacrificándolos y enterrándolos juntos con la persona fallecida. Los teotihuacanos consideraban subsectores a donde se dirigían sus difuntos según su edad. Subsector 1. En este recinto se encontraban los difuntos jóvenes y aquellos que no alcanzaron a nacer. Se les enterraba en posición fetal en la tierra. Subsector 2. A este sector se dirigían los adolescentes, encontrándose con sus ofrendas, distintos vegetales y huesos pertenecientes a animales. Subsector 3. En este lugar pertenecían los adultos, tanto varones y mujeres. A estos difuntos se les colocaba una vasija grande de barro, prosiguiendo con el crematorio. Se creía que en este lugar prevalecía la abundancia y la paz eterna. En su ofrenda se encontraban cañas de azúcar y comidas típicas. Subsector 4. A este lugar se dirigían los adultos mayores, colocándose hogueras de madera para la cremación de los cuerpos. Se creía que los ancianos regresaban a la tierra después de la muerte en forma de animales. La celebración entre los mexicas. Mujer con copal durante la alumbrada de San Andrés Mixquic. Para los antiguos mesoamericanos, la muerte no tenía las connotaciones morales de la religión cristiana, en la que las ideas de infierno y paraíso sirven para castigar o premiar. Por lo contrario, ellos creían que los rumbos destinados a las almas de los muertos estaban determinados por el tipo de muerte que habían tenido y no por su comportamiento en la vida. Las principales civilizaciones representativas del área mesoamericana, aztecas y mayas, desarrollaron una rica ritualística alrededor del culto de los antepasados y de la muerte en sí misma, lo que constituyó el precedente del actual Día de Muertos, en el que pervive aún parcialmente la cosmovisión de aquellos pueblos. La muerte entre los aztecas. Los mexicas creían que la vida ultraterrena de los difuntos podía tener 4 destinos: Tlalocán o paraíso de Tlaloc, dios de la lluvia. A este sitio se dirigían aquellos que morían en circunstancias relacionadas con el agua, los ahogados, los que morían por efecto de un rayo, los que morían por enfermedades como la gota o la hidropesía, la sarna o las púas, así como también los niños sacrificados al dios. El Tlalocán era un lugar de reposo y de abundancia. Omeyacán, el paraíso del sol, precedido por Huitzilopochtli, el dios de la guerra. A este lugar llegaban solo los muertos en combate, los cautivos que se sacrificaban y las mujeres que morían en el parto. El Omeyacán era un lugar de gozo permanente en el que se festejaba el sol y se le acompañaba con música, cantos y bailes. Los muertos que iban al Omeyacán después de 4 años volvían al mundo, convertidos en aves de hermosas plumas multicolores.
Mictlán, destinado a quienes morían de muerte natural. Este lugar era habitado por Mictlantecutli y Mictecacihuatl, señor y señora de la muerte. Era un sitio muy oscuro, sin ventanas, del que ya no era posible salir. Chichihuacuauco, lugar a donde iban los niños muertos antes de su consagración al agua, donde se encontraba un árbol de cuyas ramas goteaba leche para que se alimentaran. Los niños que llegaban aquí volverían a la tierra cuando se destruyese la raza que la habitaba. De esta forma, de la muerte renacería la vida. El camino para llegar al Mictlán era muy tortuoso y difícil, pues para llegar a él, las almas debían transitar por distintos lugares durante 4 años. Luego de este tiempo, las almas llegaban al Chiquimictlán, lugar donde descansaban o desaparecían las almas de los muertos. Para recorrer este camino, el difunto era enterrado con un perro llamado Xoloscuintle, el cual le ayudaría a cruzar un río y llegar ante Mictlantecutli, a quien debía entregar como ofrenda atados de teas y cañas de perfume, algodón izcatl, hilos colorados y mantas. Quien iba al Mictlán recibía como ofrenda 4 flechas y 4 teas atadas con hilo de algodón. Los entierros prehispánicos eran acompañados de ofrendas que contenían 2 tipos de objetos: los que en vida habían sido utilizados por el muerto y los que podía necesitar en su tránsito al inframundo. De esta forma, era muy variada la elaboración de objetos funerarios, instrumentos musicales de barro como ocarinas, flautas, timbales y sonajas en forma de calaveras, esculturas que representaban a los dioses mortuorios, cráneos de diversos materiales, piedras, jade, cristal, braseros, incensarios y urnas. Patrimonio de la humanidad. En una ceremonia llevada a cabo en París, Francia, el 7 de noviembre del 2003, la UNESCO distinguió a la festividad indígena del Día de Muertos como obras maestras del patrimonio oral e intangible de la humanidad. La distinción por considerar la UNESCO que esta festividad es una de las representaciones más relevantes del patrimonio vivo de México y del mundo, y como una de las expresiones culturales más antiguas y de mayor fuerza entre los grupos indígenas del país. Además, en el documento de declaratoria se destaca ese encuentro anual entre las personas que la celebran y sus antepasados. Desempeña una función social que recuerda el lugar del individuo en el seno del grupo y contribuye a la afirmación de la identidad. Además, aunque la tradición no está formalmente amenazada, su dimensión estética y cultural debe preservarse del creciente número de expresiones no indígenas y de carácter comercial que tienden a afectar su contenido inmaterial. Costumbres del Día de los Muertos. Número 1. Calaveras literarias. Se les llama así tanto a las rimas, versos satíricos como los grabados que ilustran calaveras disfrazadas o bien de dulce, calaveras de alfañique, descritas a continuación. Rimas, también llamadas calaveras literarias, son en realidad epitafios humorísticos de personas aún vivas que constan de versos donde la muerte personificada bromea con personajes de la vida real, haciendo alusión sobre alguna característica peculiar de la persona en cuestión. Finalizan con frases donde se expone que se lo llevará a la tumba. Es muy común dedicar las calaveritas a personajes públicos, en especial a políticos en el poder. En muchos casos la rima habla del aludido como si estuviera ya muerto. Litografías, generalmente de José Guadalupe Posada, que aunque no dibujó especialmente para Día de Muertos, sino eran caricaturas con que colaboraba en diferentes publicaciones de principios del siglo XX en México y que se usan en estas fechas por sus alucinaciones a la muerte festiva. Calaveritas de azúcar. Son dulces en forma de cráneo, generalmente realizadas de dulce de azúcar, chocolate, amaranto, gomita, entre otros. Generalmente son vendidas en los tradicionales mercados denominados Todos Santos, además de tiendas comerciales y tianguis. Ofrenda a los muertos. Detalles de altar de muertos. Los materiales comúnmente utilizados para hacer una ofrenda para el Día de Muertos tienen un significado y son entre otros los siguientes. Las calaveras de dulce tienen escritos en la frente el nombre del difunto
o en algunos casos de personas vivas, en forma de broma modesta que no ofende en particular al aludido y las consumen parientes o amigos. Alfañiques mexicanos en distintas formas. El pan de muerto es un tipo de pan dulce que se hornea en diferentes figuras, desde simples formas redondas hasta cráneos, adornado con forma de huesos hechas con el mismo pan. Se les espolvorea azúcar y se elabora con anís, similar a los huesitos de santo tradicionales en España. Las flores. Durante el periodo 1 al 2 de noviembre, las familias suelen limpiar y decorar las tumbas con coloridas coronas de flores de rosas y girasoles, entre otras, pero principalmente de cempasúchil y flor de terciopelo, las cuales se cree atraen y guían a las almas de los muertos. Ofrenda en la explanada municipal de Nicolás Romero, Estado de México. La ofrenda y la visita de las almas. Se cree que las almas de los niños regresan de visita el día 1 de noviembre y que las almas de los adultos regresan el 2. En el caso de que no se pueda visitar la tumba, ya sea porque no existe la tumba del difunto o porque la familia está muy lejos para ir a visitarla, también se elabora detallados altares en las casas donde se ponen las ofrendas, que pueden ser platillos de comida, el pan de muerto, vasos de agua, mezcal, tequila o pulque o atole, cigarros e incluso juguetes para las almas de los niños. Todo esto se coloca junto a la foto de los difuntos, rodeado de veladoras. Cempasúchil, flor tradicional usada para ornato. Retrato de la persona recordada. El retrato del difunto sugiere el alma que los visitará la noche del 2 de noviembre. Dicha imagen honra la parte más alta del altar, se coloca de espaldas y frente a ella se coloca un espejo para que el difunto solo pueda ver el reflejo de sus deudos y esto vea a su vez únicamente al difunto. Pintura o cromo de las ánimas del purgatorio. La imagen de las ánimas del purgatorio sirve para pedir la salida del purgatorio del alma del difunto, por si acaso se encontrara ahí. 12 cirios, aunque pueden ser menos, tienen que ser en pares y preferiblemente de color morado, con coronas y flores de cera. Los cirios, sobre todo si son morados, son señal de duelo. Los 4 cirios en cruz representan los 4 puntos cardinales, de manera que el ánima puede orientarse hasta encontrar su camino y su casa. Cruz, utilizada en la mayoría de los altares, es un símbolo introducido por los evangelizadores españoles con el fin de incorporar el catecismo a una tradición tan arraigada entre los indígenas como la veneración de los muertos, para recordarles su fe, ya que el miércoles de ceniza se les dice la frase: recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás, con lo que se les recuerda que regresa a la tierra de la que salió. La cruz va en la parte superior del altar, a un costado de la imagen del difunto, y esta puede ser de sal, ceniza, tierra o cal. Calabaza en tacha. La calabaza, cucurbita moschata, ocupa un lugar privilegiado tanto en la cocina tradicional prehispánica como en la actual. De ella se aprovecha todo: tallos, guías, flores, frutos y semillas. En el altar se prepara como dulce, llamado calabaza en tacha, porque el recipiente usado en la fabricación del azúcar se le llama tacho. La calabaza se confitaba en las calderas en que se fabricaba el azúcar, cocida con azúcar, canela, tejocotes, trozos de caña de azúcar o con otros ingredientes, según el gusto de quien cocine. La preparación de la calabaza en tacha consiste en la introducción de dicho fruto en un cesto de palma, que se confita en las calderas donde se fabrica el azúcar. Esta es la forma tradicional, pues en las antiguas máquinas de los ingenios se hacía la concentración del guarano o jugo de caña en 2 calderas cónicas colocadas sobre un solo horno, la mancuerna. Una de las calderas era la malera y la otra la tacha. En la actualidad se prepara cocida en miel de piloncillo o panela, antiguamente llamada también tacha para bendecir las casas. El dulce cristalizado se llama calabazate. Papel picado. También se suelen adornar las ofrendas con papel picado, que es una artesanía mexicana que se elabora con papel china, recortando figuras de esqueletos y calaveritas. Este es considerado como una representación de la alegría festiva del Día de Muertos y del viento. Vara de tejocote. Con esa se abrirá paso el alma que regresa a visitar a sus parientes, por eso no se le deben quitar las espinas. Arco de caña y flores. En algunos lugares de México se acostumbra a realizar este arco, el cual simboliza el paso a una vida de purificación y el abandono del cuerpo terrenal.
copal e incienso. El copal es un elemento prehispánico que limpia y purifica las energías de un lugar, santificando el ambiente. Agua. El agua tiene gran importancia, ya que entre otros significados refleja la pureza del alma, el cielo continuo de regeneración de la vida y de las siembras, y en las ofrendas se representa con un vaso lleno de agua que sirve para que el espíritu mitigue su sed después del viaje desde el mundo de los muertos. Comida. Se coloca el alimento tradicional o el que era del agrado de los fallecidos, se coloca para que el alma lo disfrute. Bebidas alcohólicas son bebidas que fueron del gusto del difunto, denominados tragos. Generalmente son caballitos de tequila, pulque, cerveza o mezcal.